Hola. Hablar de los cambios en la comunicación verbal y no verbal a través de los tiempos implica ponernos de acuerdo sobre el contexto. Por ejemplo, ¿qué es comunicación? O ¿qué es comunicación verbal y no verbal? Y más, ¿a qué tiempo nos vamos a referir? ¿A toda la historia de la humanidad? Bueno, en 3 minutos no podemos abarcar toda la historia de la comunicación de la humanidad a fondo, así que más bien haremos un esbozo. Comencemos. En muy pocas palabras, porque se podría complicar muchísimo, comunicar es transmitir una idea. Requiere de un emisor, que es quien desea compartir la idea, de un mensaje, que es el medio mediante el cual la idea será compartida, y este medio puede ser verbal, cuando se habla, visual, cuando se emplea un signo, un símbolo o un gesto, sonoro, por ejemplo, la alarma del despertador o las campanadas de la iglesia, etc. Por último, la comunicación requiere de un receptor, o sea, a quién va dirigida la idea o el mensaje. Veamos un sencillo ejemplo. Ahora, bien, la comunicación verbal es aquella que, como su nombre lo indica, utiliza el lenguaje hablado para comunicar el mensaje. Otro ejemplo. Y tiene múltiples variaciones, pero conservemos esa simple idea. Por otro lado, el lenguaje no verbal, y simplificando muchísimo de nuevo, es el que se vale de gestos para comunicar un mensaje. Un ejemplo universalmente reconocido de esto sería apuntar con un dedo. Significa que queremos la atención del receptor en un punto. Estas formas de comunicación han cambiado a través del tiempo, pues comencemos por el lenguaje verbal. Los hombres de las cavernas habrán usado gruñidos y chillidos para atraer la atención de los compañeros sobre algo importante o interesante. Esos gruñidos se fueron transformando en palabras y esas palabras fueron evolucionando. Si imaginar eso se nos dificulta un poco, quizá el imaginar en un contexto cómo se han usado las palabras a lo largo de esa historia nos sea un poco más sencillo. Por ejemplo, saludarse. Dos adultos se encuentran hoy y podrían saludarse así. Hola, buenos días. O, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dos adolescentes de hoy podrían decirse, hey, ¿qué onda, güey? Y bueno, si hacemos memoria, recordaremos que hace algunos años los adultos se hubieran saludado con un poco más de formalidad. Buen día, qué gusto verle. Y más hacia atrás en el tiempo, quizá encontraríamos más formalidad. Saludos, señor mío. Es un placer encontrarle con bien. Quedamos, pues, que la comunicación verbal cambia. ¿Por qué lo hace? No hay respuestas sencillas, pero podríamos resumir diciendo que, como cualquier evento humano, la comunicación se va adaptando y transformando según los usos y costumbres de las épocas y lugares. Y bueno, así como en el ejemplo del saludo, podríamos mencionar cientos o miles. Por ejemplo, el cómo se comunicaba un diagnóstico por parte de los médicos, de qué hablaban las señoritas o inclusive las misas católicas. Hace apenas unos 40 años eran en latín en todo el mundo. Por otro lado tenemos al lenguaje no verbal. Tomemos de nuevo el ejemplo antes citado, extender el dedo índice para señalar algo. No es difícil imaginar que dicho gesto lleva siglos invariable, tanto en forma como en significado. Voltea y ve ahí, o mira eso. Pensemos en otro ejemplo. Ven aquí, flexionando el dedo índice repetidas veces. Perfectamente nos podemos imaginar a una madre egipcia de la época de los faraones llamando a su hijo con ese movimiento porque lo pescó jugando con la momia. Podríamos entonces estar tentados a creer que los signos no verbales son universales, pero no. Tomemos ahora el ejemplo del gesto de bien hecho, ahora tan de moda con el famoso like. Ese gesto tan amable para nosotros es un terrible y grosero insulto en Italia. Podemos apreciar entonces que en algún momento el mismo gesto derivó en dos significados completamente diferentes. En resumen, podemos considerar que el lenguaje verbal ha sido dinámico y constante en su evolución, mientras que el lenguaje no verbal, aunque más permanente e incluso universal en algunos de sus gestos, presenta variaciones importantes que se han dado a lo largo del tiempo. Por su atención muchas gracias y hasta luego.